Bien, Alfredo Blanco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo andás? Bueno, tal como decías, hubo bastante nerviosismo como consecuencia. Vos decías que había truenos Truenos en en Japón Japón, ¿no? oscurecen la Argentina. Bueno, lo que sucede es que yo pienso que todavía está muy presente los temores que hay todavía vigentes a partir de la crisis de los derivados financieros del 2008. Digamos que cuando aquella crisis que se disparó, recordás, a partir de las Sí, hipotecas subprime, Lehman aquella, Brothers. Lehman Brothers, todo esto, en realidad era un periodo en el cual muchos de los teóricos de la economía ya sostenían de que se había logrado superar esa fase en la cual podía haber ciclos o crisis. Uno de ellos, conocido economista, Lucas, autor y yo diría uno de las principales figuras de una corriente teórica que se denomina la Escuela de las Expectativas Racionales, ya creían de que, bueno, se había superado esa fase. Bueno, la crisis de los derivados financieros golpeó muy fuerte eso, obligó a revisar muchas ideas de política económica y se volvió a aceptar de que los ciclos son un hecho endógeno del sistema económico. Y Volubles. cada vez que hay una crisis en los últimos tiempos, las crisis del capitalismo arrancan básicamente en el sistema financiero, ¿no? Y en los mercados, en las bolsas. Bueno, lo que ocurrió ahora fue que ya desde la semana pasada había habido un ligero aumento en las ventas. Lo que sucedió fue que la bolsa de Tokio, que hablé antes, ¿no es cierto?, tuvo un derrumbe, cayó 12% el día lunes. Y entonces eso además se contagia por la globalización, se contagia rápidamente a otros mercados y apareció entonces el temor de si se estaba disparando una crisis similar a la que fue, por ejemplo, la crisis de los derivados financieros. La caída fue tan abrupta que los valores esos para encontrarlos había que irse hasta fines de la década de los 80 para llegar a una crisis de esa magnitud. Golpeó mucho en Estados Pegó Unidos. en Estados Unidos. Muchos de los analistas creen que en realidad se debió básicamente a dos factores. Por un lado, que la política monetaria de los Estados Unidos, la Reserva Federal, mantiene un nivel de tasas altas para controlar el problema inflacionario y que eso iba a abrir las puertas a un fenómeno recesivo, es decir, a un enfriamiento de la economía americana. A su vez, el banco en Japón, el Banco de Tokio, lo que hizo fue aumentar un cuarto la tasa de interés. Japón venía con tasas de interés cercanas a cero o negativas en términos reales, lo cual daba la posibilidad de hacer operaciones de tomar créditos en yen y hacer compras en mercado en Estados Unidos, cosas que hacen, digamos, los operadores de estos mercados, y que al aumentar la tasa de interés desapareció la conveniencia de esa operación de carry trade y entonces disparó conjunto de actitudes vendedoras que se contagia y que entonces puso en riesgo aparentemente a otros mercados. Fíjate vos que el índice que mide a la bolsa de Tokio, que es el Nikkei 225, cayó más del 12%, ¿no? Y inmediatamente otros mercados cercanos, por ejemplo Corea del Sur, que tiene además un mercado importante, cayó el lunes 8,8, 9%. Bueno, eso fue el día lunes, fue una situación realmente muy, muy complicada, digamos, ¿no? Inmediatamente acá, vos decías, oscurece en Argentina. Bueno, acá dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos puede llegar a ocurrir? Eh, bueno, hoy la situación se revirtió. De hecho, Nikkei creció 10 puntos y de hecho el caso del índice de Surcorea también creció. Y de hecho, Argentina, que sintió el remesón el lunes, da la impresión de que, bueno, que es un ajuste transitorio. La Bolsa de Buenos Aires parece recuperarse el Merval. De esto me gustaría decir dos cosas. Primero, es cierto que cuando hay este tipo de crisis, lo que sucede es que los agentes económicos que operan en esos mercados, inmediatamente aumentan la idea del riesgo y van a lo más seguro, ¿no?
Eso suele llamarse volar a la calidad, flying to quality. Flying to quality es cuando en una crisis hay una salida de capitales de los países emergentes hacia a títulos más seguros. Por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Claro. Sin embargo, Argentina, fíjate, ese dato es del Banco Central. En realidad, si te fijas, bueno, vendió 24 millones ayer, pero fíjate que las reservas aumentaron a 28.000 millones. 28.000 millones. Ese es el mensaje que puso el Central allá, ¿ves? Dice lunes 5 de agosto. Porque, bueno, además aumentó porque entraron un desembolso del Banco del BID. Con lo cual, digamos que Argentina no tuvo una situación, digamos, tan grave. Es cierto que en estas circunstancias, insisto, los países emergentes pierden capitales, pero yo diría que en Argentina hay dos cosas que influyen, digamos. La primera de ellas es que estamos bastante aislados del mundo. Del mundo. Y eso, que es un problema para el funcionamiento de la economía, bueno, te disminuye el impacto de una perturbación global. Y en segundo lugar, tenemos una cantidad de restricciones en el mercado cambiario y que hacen más difícil la posibilidad de que el impacto sea muy fuerte. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un sistema a lo mejor de tipo de cambio libre, absolutamente liberado, en otras condiciones, seguramente el impacto de lo del lunes en Japón hubiera sido un poco más fuerte. Veremos cómo sigue los próximos días. Ahora, da la sensación que este es como un reacomodamiento que además tiene que ver con que algunos de los valores habían aumentado mucho su precio durante este año. Hay quienes dicen que si uno analiza desagregadamente cuáles son los títulos que tuvieron más problemas, uno se va a encontrar con tecnológicas y con muchas de ellas que han hecho inversiones importantes en inteligencia artificial. Y dicen que da la impresión de que no ven claramente la rentabilidad de corto plazo, entonces hay algunos de los inversores que se retiran. Si a eso uno le sume el aumento de la tasa de interés que mencionamos del banco de Japón, eso traería como consecuencia. En los próximos días vamos a ver si efectivamente esto fue simplemente un reajuste a nivel internacional, ojalá sea así, y que de todos modos le plantea seguramente al gobierno argentino un elemento adicional por el cual es bastante poco probable que avance en liberar las intervenciones en el mercado cambiario. Claro. Por una parte, bueno, el gobierno... Es decir, se atrasa el cepo. Se atrasa la posibilidad de salir del cepo. A mí me da la impresión que más temprano que tarde el gobierno va a tener que recurrir a algún tipo de apoyo para reforzar esos 28.193 millones de dólares que hay de reserva. Sí, de eso te quería preguntar una cosa. Esos son papeles. Bueno, porque sí. en realidad está en rojo. Bueno, lo que se suele llamar las reservas netas, que bueno, ahí se deduce el oro. Bueno, parte del oro está viajando. El oro ya está viajando. en Gran Bretaña. No, está viajando para hacer seguramente una operación de préstamo con garantía en el oro, ¿no es cierto? Es como cuando, digamos, uno va y lleva el reloj a una casa de préstamo y le dan la plata. Bueno, después hay que pagar porque si no se quedan con el reloj. Pero digo, si uno deduce oro, deduce, digamos, deduce el encaje de los depósitos en dólares del sistema en el central y demás, los que hacen esa cuenta dicen que estamos 3.000 millones de dólares abajo todavía. A pesar de que el banco ha comprado, desde la gestión de Milei, ha comprado muchos dólares. Pero bueno, digo para redondear, no es una buena noticia que haya perturbaciones internacionales, ¿no? Además existe el riesgo de que eso le pegue a algunos precios. En el caso del petróleo estaba bajando. A eso hay que sumarle el clima, digamos, esto de las guerras que hay por todos lados del planeta y que generalmente terminan teniendo impacto en lo económico. Y bueno, y para Argentina, como para muchos países periféricos, como es nuestro caso, esta dificultad es una dificultad más. Aunque los principales problemas los tengamos vinculados a la economía doméstica, de todos modos, el sector externo no se puede pensar en una economía que crezca, sea medianamente sustentable, si no tiene resuelto el problema del sector externo. Y por ahora da la impresión de que va a llevar un tiempo eso. Por otro lado, en la economía real, todavía no hay signos claros de que vaya a haber una recuperación económica más o menos rápida. Esperemos que estos sacudones internacionales no generen
más consecuencias que estas que hemos visto, y esperemos que Argentina sea capaz de diseñar una política económica que no solamente resuelva los problemas financieros y fiscales, sino que sea capaz de resolver los problemas de la economía real y de la distribución del ingreso. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.